Historias de Jack. Empezamos. Nunca abras un enlace que diga desclasificación real. Caso Valdés 1977.zip. Te lo digo yo, y lo digo porque lo hice. Y desde entonces, algo que no comprendo me observa incluso cuando cierro los ojos. Era una madrugada de sábado. La típica noche en que el insomnio te empuja a navegar por los rincones más oscuros de Internet, buscando algo que no deberías encontrar. Mi trabajo era investigar casos sin resolver, conspiraciones y archivos desclasificados para un canal de misterios. Esa vez estaba centrado en el célebre caso del cabo Armando Valdés, el soldado chileno que desapareció durante una patrulla en el desierto en 1977 y regresó minutos después con la barba crecida, el reloj adelantado y una mirada que nadie pudo olvidar. Había leído todo lo que existía sobre el tema. Teorías, informes oficiales, entrevistas, incluso los programas sensacionalistas que lo usaban para hablar de ovnis y abducciones. Nada nuevo. Hasta que, en un foro anónimo de la Deep Web, encontré un hilo titulado Archivos no publicados, Informe Militar, Sector Pampa Yuscuma, abril 1977. No tenía comentarios, ni votos, ni rastros de actividad reciente. Solo una descripción breve. Filtración directa del Archivo Central de Santiago. No compartas, no copies, no abras si no estás preparado. Y debajo, un enlace comprimido con contraseña. Luz azul. El nombre del archivo era seco, burocrático. Informe Valdés. No oficial, PDF. Descargué el archivo sin pensarlo demasiado, convencido de que sería un fraude más. Pero cuando lo abrí, la temperatura de la habitación pareció bajar unos grados. No era una historia, era un documento clínico, sellado y numerado, con membretes del Ejército de Chile y el nombre de un hospital militar que todavía existe. El lenguaje era técnico, lleno de jerga médica y referencias a protocolos de evaluación psiquiátrica. Y en medio de todo, una frase subrayada que me dejó helado. El sujeto Valdés presenta desorientación temporal. Asegura que el aire estaba vivo y lo observaba. Solicita confesión antes del amanecer. Pasé las páginas una a una, con el corazón latiendo cada vez más fuerte. El documento mencionaba que el área donde ocurrió la desaparición había quedado sellada durante semanas por anomalías electromagnéticas persistentes. Se hablaba de equipos de radio desmagnetizados, de relojes parados y de un fenómeno descrito como una bruma metálica. No eran palabras de un loco, ni de un periodista buscando fama. Eran frases escritas con la frialdad de un informe militar. En la última página se incluían anexos, grabaciones de voz, transcripciones y fotografías. Y justo debajo, una advertencia impresa en letras mayúsculas. No distribuir. Riesgo de exposición a estímulos auditivos no controlados. No entendí esa frase, hasta que, movido por una mezcla de curiosidad y estupidez, abrí el primer audio. Era una grabación de mala calidad. Se oía una respiración agitada, seguida de pasos sobre grava. Una voz masculina decía, Valdés, no abras los ojos todavía. Silencio. Luego un zumbido, agudo, constante, como si el micrófono captara una corriente eléctrica. Y entonces otra voz, más baja, más cerca del micrófono. El tiempo no está roto, solo tú lo estás. El audio se cortó ahí. Me quedé quieto frente al monitor, con la piel erizada y el corazón acelerado. La habitación estaba completamente en silencio, pero juraría que durante unos segundos seguí oyendo ese zumbido, débil, filtrándose por mis auriculares. Lo quité de inmediato, pero el sonido continuó. Era como si el ruido se hubiera quedado dentro de mi cabeza. Esa noche no dormí, y aún así, al día siguiente volví a los archivos. Había más audios, más documentos. Cada uno parecía más perturbador que el anterior. En uno se escuchaban conversaciones entre soldados, hablando de una sombra que se movía bajo la arena, de luces que aparecían y desaparecían sin fuente visible. En otro, alguien gritaba el nombre de Valdés mientras un pitido ensordecedor
se adueñaba de la grabación. Pasé horas leyendo los textos que acompañaban a los audios. Eran transcripciones de entrevistas médicas al propio Valdés, fechadas meses después de su desaparición. En una de ellas, el psiquiatra a cargo anotó: el paciente asegura que el desierto tiene memoria. Describe haber visto estructuras enterradas, cuerpos humanos con uniformes antiguos y una luz que respira. A un costado, con letra distinta, había una nota escrita a mano, temblorosa. Uno de los cuerpos abrió los ojos cuando el paciente se acercó. No sabía si creerlo. Quise pensar que todo era una recreación, una falsificación bien hecha, pero algo en el tono del informe, su falta total de dramatismo, me resultaba demasiado auténtico. Decidí comprobar los metadatos del archivo. Fecha de creación, 2003. Pero la última modificación aparecía como 1977-04-22. No era posible. Esa noche el zumbido volvió. Esta vez no venía de los auriculares, sino del interior de la torre del ordenador. Un sonido leve, pulsante, como si algo respirara dentro del metal. Cuando intenté apagar el equipo, la pantalla se volvió negra durante un segundo, y justo antes de apagarse, apareció una frase en letras blancas: no abras los ojos todavía. El ordenador se reinició solo. La carpeta con los documentos había desaparecido, pero en su lugar apareció otra, sin nombre, solo un punto. Dentro, una sola imagen, un retrato borroso de un hombre con uniforme, los ojos en blanco, y debajo, una palabra escrita en mayúsculas: Valdés. No lo conté a nadie, ni siquiera a mis compañeros del canal. Cerré el portátil y lo guardé en el armario, como si eso sirviera de algo. Pero durante las noches siguientes, cada vez que intentaba dormir, juraría escuchar, muy lejos, aquella voz del audio repitiendo lo mismo una y otra vez: el tiempo no está roto, solo tú lo estás. Y así empezó todo. Encendí el ordenador al amanecer, aún temblando por lo ocurrido la noche anterior. Lo primero que vi fue la carpeta sin nombre. Pensé que la había eliminado, pero ahí estaba. Intenté abrirla y dentro encontré un único archivo de vídeo. Registro-22-0-4-77.mov. No recordaba haberlo descargado. Dudé unos segundos. Me temblaban las manos. Apreté play. La imagen temblaba, llena de interferencias. En el centro de la pantalla se veía una tienda militar, iluminada por una lámpara de queroseno. El sonido era irregular, un leve siseo, como un fuego lejano. Dentro, un hombre con uniforme permanecía sentado, inmóvil, la cabeza baja. No podía distinguir su rostro. Alguien fuera del plano susurró: «Cabo, ¿está bien?» Silencio. El hombre levantó la cabeza con un movimiento seco, como si le hubieran tirado de un hilo invisible. Y cuando por fin miró hacia la cámara, entendí que no era una broma. Los ojos estaban completamente blancos, vacíos, pero lo peor fue su expresión. Sonreía. No una sonrisa de locura ni de sufrimiento. Era una sonrisa tranquila, fría, como si supiera que lo estábamos mirando. El vídeo se cortó de golpe. Apagué el ordenador y me quedé sentado en la oscuridad, sin poder moverme. Intenté respirar hondo, pero el aire olía a hierro, como a sangre oxidada. Pensé en desconectar el cable de corriente, pero al hacerlo, el ventilador de la CPU siguió girando, emitiendo el mismo zumbido que había escuchado en los audios. Toqué la carcasa. Estaba tibia. Algo dentro se movía, un clic metálico cada pocos segundos. Volví a encender el equipo por puro impulso. La pantalla mostró un fondo nuevo, una imagen granulada, el rostro del vídeo, el mismo hombre, los ojos blancos, mirándome directamente. Abajo, una frase en letras azules: ¿tú también has estado en La Pampa? Sentí un nudo en el estómago. Intenté borrar la imagen, pero no podía. Cada vez que la eliminaba, reaparecía en una carpeta distinta. Formateé el disco 3 veces, pero el sistema creaba nuevas carpetas con nombres aleatorios. Yuskuma.docs, audio 1-Valdés.mp3.
Informe-azul.trist. Dentro, siempre el mismo mensaje. No abras los ojos todavía. Los días siguientes fueron una niebla. El ordenador se encendía solo por las noches, exactamente a las 3:13. A veces la cámara parpadeaba, aunque la tuviera desconectada. En una ocasión, escuché el clic del obturador y encontré una foto nueva en el escritorio. Una imagen de mi propia habitación, tomada desde detrás de mí. No había nadie. Decidí dejarlo todo. Me prometí no volver a tocar esos archivos, pero algo empezó a cambiar. Notaba interferencias en los altavoces incluso con el ordenador apagado. Un murmullo que se colaba entre las frecuencias. Una respiración que parecía sincronizarse con la mía. Cuando cerraba los ojos, la oía más cerca. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Así que busqué el hilo original en la Deep Web, el lugar donde todo había empezado. No quedaba rastro, ni el enlace, ni la cuenta del usuario, ni siquiera el foro. Como si jamás hubiera existido. Revisé mis marcadores, el historial, las copias temporales. Nada. La noche del 29 de octubre recibí un correo electrónico. Sin remitente, sin asunto, sin texto, solo un adjunto, una imagen con coordenadas. Al abrirla, el sonido del ordenador cambió. Se escuchó un pitido leve, similar al del primer audio. En la parte inferior de la imagen había una frase escrita en una tipografía vieja, de máquina. Sector Pampa Yuscuma, 22 de abril, el tiempo no está roto. Las coordenadas apuntaban a una zona del norte de Chile, un desierto sin señal, sin caminos. Lo comprobé en Google Earth, un lugar vacío a 3.000 metros de altitud, pero cuando acerqué el mapa, al máximo noté algo imposible. Una sombra alargada sobre la arena, como una figura humana de pie, perfectamente definida en mitad de la nada. Esa noche el zumbido regresó, más fuerte que nunca. Venía del interior de las paredes, del techo, del suelo. Intenté dormir, pero no podía. Al apagar las luces, vi que el monitor del ordenador brillaba débilmente, aunque seguía desconectado. En la pantalla apareció una secuencia de letras que se formaban lentamente, como si alguien escribiera desde el otro lado. El aire está vivo y lo observa. Cerré el monitor de golpe, pero el reflejo siguió proyectándose en la pared, como si la luz viniera de dentro de la casa. En ese momento escuché la voz. Era la misma del primer audio, baja, quebrada, con un eco imposible. «Jack», me quedé paralizado. «Jack, no abras los ojos todavía». No recuerdo qué hice después. Creo que corrí, o tal vez me desmayé. Solo sé que al despertar, el ordenador estaba abierto, la cámara encendida y grabando. En el vídeo me veía durmiendo frente a la pantalla, y detrás de mí, apenas visible, una figura con el mismo uniforme que el cabo Valdés. Desde entonces, las cosas se repiten. Las luces parpadean a la misma hora. La respiración sigue ahí. Y cada madrugada, justo antes de que amanezca, el ordenador se enciende solo. Reproduce uno de los audios y me obliga a escuchar esa frase una y otra vez. El tiempo no está roto, solo tú lo estás. He intentado destruir el disco duro, pero incluso con uno nuevo, los archivos vuelven, como si no existieran dentro de la máquina, sino fuera, en algún lugar que no entiendo. Hace 3 noches imprimí las coordenadas del correo y pensé en ir allí, a la Pampa Yuscuma. Quería comprobar si todo era real, si había algo bajo esa arena. Pero entonces noté algo que me hizo cambiar de idea. En la esquina inferior de la imagen impresa, muy pequeña, casi invisible, alguien había escrito con bolígrafo: «Grabación autorizada, Jack A. Proyecto Azul 2025». Mi nombre y una fecha del futuro. No sé si lo que estoy viviendo es real o si algo está usando mi mente para seguir comunicándose. Solo sé que los audios ya no son simples archivos. Se reproducen solos, incluso sin altavoces. A veces salen de mi propia voz, grabándose mientras duermo. Si estás escuchando esto, te lo ruego, no busques los documentos. No descargues nada con el nombre de Valdés. No entres en ningún hilo que mencione la Pampa Yuscuma. Y si alguna vez escuchas una voz que te diga, «No abras los ojos todavía», hazme caso.
no los abras, porque si los abres, quizá ya no estés en tu tiempo. Dicen que quienes comentan este vídeo sueñan con la voz del Cabo Valdés esa misma noche. Si te atreves, deja tu comentario, dale like y suscríbete. Así al menos no escucharás el zumbido solo. Si miras lo suficiente al abismo, el abismo te devolverá la mirada. Yo no solo miré, sino que piqué en el enlace. Soy un universitario de 21 años, y mi adicción no era el tabaco ni el alcohol, sino el morbo envuelto en la oscuridad. El mundo.onion de la Deep Web, esa parte de la red donde la verdad se pudre y el anonimato es un escudo perfecto. Llevaba meses buceando, no por curiosity académica o por piratear software, sino por la búsqueda de algo que me revolviera las tripas. El famoso Red Room. Una leyenda urbana, pensaba yo, una fábula moderna, hasta esa noche. Esa noche de noviembre, el cielo de Madrid era una tapa de plomo. Estaba en mi piso de estudiante, solo, con las persianas bajadas y la luz del monitor como único sol. El silencio en mi piso solo era roto por el zumbido constante de los ventiladores del PC, un sonido que siempre me había acompañado en mis inmersiones en lo profundo. Estaba navegando en un foro de chat privado, uno de esos donde las coordenadas se intercambian con un silencio sepulcral, en clave, como si el propio aire tuviera oídos y las palabras pudieran quemar. La entrada al foro ya era un ritual. 3 proxies encadenados, el Tor browser con todas las scripts desactivadas y la certeza de que estaba pisando suelo que no debía. Alguien, un usuario con el identificador UR397, soltó un enlace críptico, precedido solo por el carácter y la palabra en vivo. Era la primera vez que veía algo tan directo, tan descarado. Dudé. 5 segundos de sudor frío. Esos foros castigan la cobardía con el ostracismo. No hay segundas oportunidades. La presión del grupo invisible era un látigo sobre mi espalda. Piqué. La página tardó una eternidad en cargar, como si estuviera arrastrando un peso muerto desde el fondo del océano digital. Cuando lo hizo, me encontré con una simple ventana de streaming con un temporizador en rojo, corriendo hacia adelante, y una caja de chat de texto. Fondo negro, nada más. No había banners, ni publicidad, ni siquiera un logo o una marca de agua. Solo esa ventana, ese cronómetro y un pequeño contador de espectadores que oscilaba nerviosamente entre 30 y 40. Los nombres de usuario en el chat eran cadenas aleatorias de letras y números. Una muralla de anonimato que hacía que cada mensaje pareciera venir de un fantasma. Y entonces la imagen se estabilizó. No había sonido. El stream era perfectamente mudo. Eso, de alguna manera, lo hacía 1000 veces peor que si hubiera habido gritos. La ausencia de audio me forzaba a concentrarme únicamente en la imagen, a buscar el terror en cada píxel. La imagen no era clara, oscura, granulada, con el tipo de iluminación pobre y amarillenta que solo da una bombilla desnuda colgando de un cable en un sótano sin ventanas. La cámara, fija y desenfocada, apuntaba a una esquina de una habitación vacía, sucia, con paredes de hormigón. El aire parecía denso, pesado. Había una silla metálica, atornillada al suelo con tacos de expansión. Una medida de seguridad inquietante. El encuadre era tan ajustado que no se veía nada más que el suelo de cemento con manchas oscuras, la silla y el inicio de lo que parecía ser una figura sentada, atada o simplemente desplomada. El cronómetro marcaba 0 horas, 5 minutos y 43 segundos. En ese instante, el chat se encendió de golpe. No eran peticiones al azar, eran órdenes, o eso parecía por el tono imperativo, seco y el uso de mayúsculas, mensajes rápidos, codificados, la jerga horrible de gente que ha perdido todo rastro de humanidad y ve aquello como un espectáculo. 4B, 9R, muéstrale. Lento, no queremos acabar pronto. Dosis, mi respiración se aceleró. Un sudor frío me recorrió la nuca. No podía apartar la vista. Estaba clavado a la silla, sintiendo que un frío helado,
no del exterior, sino de dentro de mi propio cuerpo, se extendía desde mi pecho hasta mis dedos. En el stream, lentamente, una mano apareció en el encuadre por el lado derecho. Una mano grande, enguantada de negro, en guante de látex con un brillo húmedo, reflejando levemente la bombilla. La mano se posó sin prisa en el hombro de la figura sentada, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, como una escultura de cera grisácea. La figura se encogió, un movimiento leve, casi un temblor, pero inconfundiblemente humano. En el chat, el frenesí se hizo insoportable, pero seguían siendo órdenes frías y calculadas. La cámara nunca se movió, manteniendo la distancia. Nunca mostró un rostro o una expresión, solo la silla, la mano enguantada moviéndose con una eficiencia mecánica y un par de herramientas que el operador dejaba sobre la mesa fuera de plano y que apenas se distinguían por la refracción metálica de la luz. No vi sangre, no vi nada explícito. Lo que vi fue la anticipación, la preparación. El terror no reside en lo que ves, sino en lo que sabes que va a ocurrir. Aguanté 10 minutos, 10 minutos de silencio, de imágenes borrosas, de la mano enguantada moviéndose. 10 minutos en los que mi mente rellenó cada píxel perdido, cada sombra, con los peores escenarios posibles. Mi imaginación, alimentada por el morbo inicial, se había convertido en mi peor enemigo, un director sádico. Finalmente, cuando la mano enguantada cogió algo del exterior del plano, algo que era largo y puntiagudo, que reflejó la poca luz de forma siniestra, mi estómago se cerró en un nudo de pánico y pulsé Alt más F4 con tanta fuerza que casi rompo el teclado. Mi habitación volvió a la normalidad. Las paredes empapeladas, los apuntes sobre la mesa, el ruido lejano de un coche en la calle. Pero yo ya no estaba en esa habitación. Estaba en la de hormigón, oliendo a humedad y a miedo, y el sonido de los ventiladores del ordenador se había transformado en un zumbido amenazante. No borré el historial. Simplemente apagué el ordenador y me fui a la cama. Pero el sueño era imposible. Cerraba los ojos y solo veía esa iluminación pobre, esa silla atornillada y la mano enguantada que se acercaba. Dejé de estudiar, dejé de salir. Me sentía contaminado. Lo que había visto, o más bien, lo que había inferido, me había dejado un peso muerto en el alma. Al día siguiente, la paranoia comenzó. Dejé de estudiar, dejé de salir. Mis amigos me llamaban, pero ignoraba los mensajes. El olor a fritanga del bar de abajo, el sonido de las sirenas. Todo me parecía una burla de la normalidad. Me sentía contaminado, manchado por esa ventana muda de mi monitor. Lo que había visto, o más bien, lo que mi mente había rellenado, me había dejado un peso muerto en el alma que me hundía. Me sentía vigilado. No era la policía, ni un hacker buscando mi IP. Era peor. Eran ellos. Los 30 o 40 espectadores anónimos que habían estado allí conmigo, compartiendo ese instante de morbo. Prohibido. Empecé a revisar los reflejos en las ventanas, a escuchar los ruidos del pasillo. Sabía que aquello no se trataba de una banda internacional de crimen organizado, sino de algo más siniestro. Un pequeño círculo de personas con mucho dinero y un gusto inhumano, operando en la oscuridad absoluta. Un tumor parasitario de la sociedad. Lo más aterrador era la duda que se clavaba en mi pecho. ¿Era real? ¿De verdad había estado a punto de presenciar algo horrendo? ¿O era una puesta en escena enfermiza, de bajo presupuesto, diseñada precisamente para explotar el morbo y el dinero de los curiosos como yo? Una estafa elaborada, pero que usaba el terror psicológico como moneda de cambio. La incertidumbre era un veneno que me carcomía. Pasé las siguientes 72 horas en una espiral de búsquedas furtivas, intentando encontrar menciones al enlace, a la sala, a cualquier cosa que confirmara que había sido un montaje. No encontré nada. El silencio de la Deep Web sobre ese stream era absoluto. Eso solo hizo que el miedo fuera más real. 3 días después, volví. No pude evitarlo. El miedo no había suplantado al morbo. Lo había avivado. Me senté frente al ordenador, temblando, y volví a repetir el ritual de los 3 proxies. Volví al mismo foro, busqué el mismo enlace,
Para mi sorpresa, seguía allí, inmutable. Hice clic. El mismo diseño sobrio, el mismo contador de viewers oscilando nerviosamente entre 30 y 40. Mi pulso era un tambor en mis oídos. Pero esta vez la imagen no era la misma. La silla atornillada, que había dominado la escena, estaba vacía. En el suelo de cemento junto a donde había estado la figura, solo había un objeto. Una simple tela vieja, como un trapo o un paño sucio, manchado de forma oscura, doblado descuidadamente y abandonado. La cámara permanecía fija, apuntando al mismo rincón desolado. No había movimiento, ni comandos en el chat. La imagen parecía una fotografía fija de un crimen ya concluido. La palabra que me vino a la mente fue manto, como un sudario, el residuo final. Pasé una hora mirando ese paño inerte, esperando que la mano enguantada apareciera de nuevo, que alguien entrara, que el chat diera una nueva orden. Nada. El contador de tiempo seguía corriendo, aumentando el metraje inútil. El chat estaba mudo, con solo un par de mensajes viejos perdidos en el scroll. Estaba completamente solo, mirando el residuo de una atrocidad o, tal vez, solo el residuo de una broma de muy mal gusto que había terminado por su propia inercia. Pero el vacío de la silla, el silencio del chat y especialmente ese trapo en el suelo me dijeron todo lo que necesitaba saber. Mi mente ya no tenía que rellenar el espacio con escenarios posibles. Mi mente solo tenía que aceptar la verdad. Lo que yo había buscado, lo que había deseado ver en mi perversa curiosidad, tenía un precio terrible, y yo lo había pagado con mi paz mental. Me levanté lentamente de la silla, mi cuerpo rígido y helado. Cerré el ordenador. Esta vez fui metódico. Borré el navegador, formateé el disco duro a bajo nivel, y al día siguiente me deshice del portátil en un punto limpio. Sabía que el riesgo no era técnico, era psicológico. Me había asomado al abismo y el abismo me había escupido de vuelta, pero no sin dejar una parte de su oscuridad en mí. Nunca volví a la Deep Web, pero cada vez que me siento en una habitación oscura y en silencio, veo esa silla vacía en mi memoria. Y sé que, aunque el stream haya terminado, el manto sigue ahí, en el suelo de hormigón, y yo sigo siendo, para siempre, uno de los 30 espectadores que pagaron por mirar. Jamás imaginé que un temblor en mis dedos me llevaría a adentrarme en lo más oscuro de la Deep Web y a descubrir algo que ojalá jamás hubiera visto. Si hoy cuento esto, es porque dentro de poco, quizá ya no pueda hablar. La disartria avanza deprisa. Mis palabras empiezan a arrastrarse como si también necesitaran un bastón. Me cuesta respirar profundamente, y cada frase larga es una pequeña batalla. Pero necesito dejar un rastro. Una advertencia para quien crea que Internet es un aliado cuando el miedo se cuela en tus huesos. Todo empezó con aquel temblor. Una tontería, un detalle insignificante que casi ignoré. Parecía algo sin importancia. El tipo de cosa a la que no prestas atención cuando tienes 30 y pico años y te consideras razonablemente sano. Pero seguía ahí, como un tic nervioso que no descansa. Luego vino la torpeza. Un día tiré un vaso, otro día tropecé con un escalón que siempre había estado en el mismo sitio. Y después llegó un momento que aún recuerdo con un nudo en el estómago. No pude abrir el bote de champú. No por falta de fuerza, sino porque mis dedos no me hacían caso. Tras varias pruebas, resonancias, análisis, mi neurólogo me dijo que necesitaban seguir estudiando mi caso. Intentó sonar tranquilizador, pero había un temblor invisible en sus palabras. Y yo soy bueno leyendo esos temblores. Demasiado bueno. Así que hice lo que no debía. Buscar respuestas antes de tiempo. Me metí en la Deep Web una noche de insomnio, empujado por un miedo que solo entiende quien nota que su propio cuerpo empieza a desconectarse. La pantalla iluminaba mi habitación como una ventana a algo que no debería ver. Navegué sin rumbo hasta que, de pronto, encontré un foro con un título que me arañó por dentro. ELA. Lo que los médicos no quieren decirte. Entré sin pensarlo. Había cientos de hilos,
todos escritos con frialdad quirúrgica. Usuarios anónimos describían síntomas que parecían calcados a los míos. Algunos hablaban de terapias experimentales, otros de ensayos clínicos secretos. Y algunos, los más inquietantes, describían métodos para obtener diagnósticos anticipados a través de analistas externos. Uno de los mensajes fijados llevaba un icono rojo. No busques diagnóstico. Conseguimos pruebas reales por ti. Más por desesperación que por lógica, abrí el enlace. La página tenía un formulario simple, casi demasiado simple para lo que prometía. Lista de síntomas, fecha aproximada de aparición, grabación de voz. Aquello me inquietó. ¿Por qué una grabación de voz? Aún así, subí todo. Y cuando pulsé enviar, sentí como si acabara de dejar mi ADN en manos de un desconocido. Horas después, cuando la madrugada ya estaba devorando la ciudad, recibí la primera respuesta. Me dijeron que un analista biomédico estaba revisando mi caso, que no compartiera el enlace, que esperara. Y esperé. A las 3:37 exactos, llegó el siguiente mensaje. Frío, preciso, desalmado. Tus síntomas coinciden con un índice del 87%, con ELA esporádica. Tu voz presenta patrones compatibles con daño neuromotor. Mi corazón se encogió como si intentara hacerse invisible. Era imposible que tuvieran razón. No podía ser tan simple. Y entonces vi la última línea. Tus resultados hospitalarios estarán disponibles en 48 horas. Recuerdo perfectamente cómo se me heló la nuca. Yo no había subido ningún resultado. No había dado permiso para nada. Y sin embargo, ahí estaba, escrito como si fuese lo más normal del mundo. No dormí. Cada ruido de la casa me sobresaltaba. Cada sombra parecía vigilarme. Intenté convencerme de que era una estafa, que me estaban engañando. Pero al día siguiente, cuando volví del hospital, el servidor me había enviado otro mensaje. Acceso obtenido, procesando historial. Casi podía escuchar mi propia sangre golpeando en mis oídos. A los pocos minutos recibí 4 archivos. 3 eran informes médicos reales, con sellos, firmas y fechas que coincidían exactamente con mis visitas al hospital. El cuarto era un audio. Pulsé reproducir con la garganta completamente seca. Era mi neurólogo hablando con otra persona. Una conversación que jamás debí oír. Hablaban de mi caso, de mis resultados preliminares, de la posibilidad, muy alta según él, de que fuese ELA. Decía que no quería decirme nada hasta tener la confirmación total. Y después, la frase que me hizo temblar incluso más que la enfermedad. No se lo digas aún. No quiero que busque alternativas raras. No estaría preparado. La llamada cortaba justo después, como si alguien hubiese seleccionado el fragmento más inquietante a propósito. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo. Intenté contactar con el hospital. No conseguí nada. Cada llamada era desviada o ignorada. Sentía que había cruzado una línea invisible, una línea que nadie debería cruzar. Volví al foro para buscar respuestas. Encontré testimonios de personas que habían usado el mismo servicio. Algunos decían que los habían presionado después para pagar acceso a tratamientos revolucionarios. Otros afirmaban que parte de su información acabó vendida en mercados de datos médicos. Y varios relataban experiencias aún peores. Correos con amenazas veladas, invitaciones a tomar decisiones desesperadas, propuestas aprovechándose de su miedo a morir. La mayoría de esos usuarios no volvió a escribir nunca más. No porque desaparecieran físicamente, sino porque lo que encontraron los dejó emocionalmente destruidos. Y entonces entendí por qué mi neurólogo hablaba de incidentes. Había gente real detrás de todo aquello. Gente que sabía demasiado, que podía entrar en historiales médicos, grabar consultas, manipular datos y asustar a personas enfermas para obtener algo a cambio. 2 semanas después, mi neurólogo me confirmó oficialmente el diagnóstico. La ELA estaba ahí, en mi cuerpo, en mi futuro, en mis músculos que empezaban a apagarse como bombillas viejas. Mientras me hablaba, escuchaba la misma entonación, la misma estructura de frases,
exactamente igual que en el audio filtrado. Esa misma noche abrí el enlace del servidor. Ya no había formulario, ya no había archivos, solo un mensaje. Lo que sabes te hace vulnerable. No lo compartas. Debajo, un temporizador contando hacia atrás. No esperé a ver en qué acababa. Cerré el navegador, apagué el ordenador. Y desde entonces vivo con la sensación de que, en algún lugar de esa red profunda, alguien sigue teniendo mis datos, mi voz, mi miedo. Pero la verdad es que lo peor no fue descubrir que tenía ELA. Lo peor fue descubrir lo que las personas son capaces de hacer con la desesperación de alguien enfermo. No necesitaron secuestrarme, ni seguirme, ni amenazarme con armas. Solo jugaron con mi miedo. Y esa es la forma más pura y real de terror que existe. No quiero que nadie más pase por lo mismo. Si un día sientes que tu cuerpo te falla, si notas que algo no va bien, si el pánico te empuja a buscar respuestas inmediatas, no hagas lo que yo hice. No bajes a ese lugar. No confíes en gente sin rostro, porque quizá te digan la verdad, sí, pero también pueden robarte algo mucho más valioso que un diagnóstico. Tu calma, tu dignidad, tu esperanza. Yo ya no puedo escapar de esto. Mi cuerpo seguirá apagándose, pero tú al menos puedes dar un paso atrás antes de caer en el mismo pozo. Y créeme, nadie sale ileso de la Deep Web, ni siquiera cuando lo único que buscas es la verdad sobre tu propia enfermedad. Una simple curiosidad me cambiaría la vida para siempre. Todo comenzó hace 8 años, en una noche cualquiera. Era joven, imprudente y, siendo honesto, demasiado curioso. Había escuchado historias sobre la Dark Web, un lugar oculto donde, se decía, ocurrían cosas que nadie en su sano juicio debería presenciar. Historias que hasta ese momento me parecían exageradas. Fue mi amigo John quien encendió la chispa. Sus ojos brillaban cada vez que hablaba de hackers, mercados ilegales y servicios que sonaban imposibles de creer. Me contaba de foros donde se vendían secretos corporativos, identidades robadas y cosas que nadie podía imaginar. Sus palabras, cargadas de emoción y advertencia a la vez, hicieron que mi curiosidad se volviera insaciable. Una noche finalmente decidí que debía verlo por mí mismo. Preparé todo con cuidado extremo. Descargué un navegador especializado, activé una VPN y un antivirus, incluso creé una dirección de correo temporal para no dejar rastro. Sentado frente a la computadora, mi corazón latía rápido, como si supiera lo que estaba a punto de descubrir. Al principio, lo que encontré era extraño, pero intrigante más que aterrador. Foros clandestinos, archivos con información prohibida, mercados de objetos ilegales. Era un mundo organizado, meticuloso, que funcionaba casi como una sociedad paralela. Cada clic me hacía sentir más dentro de un territorio desconocido, más cerca de algo que no debía tocar. Entonces lo vi, un sitio que vendía armas y drogas. Era un mercado completo, con categorías, reseñas y hasta ofertas del día. Pistolas, rifles, explosivos, drogas que nunca había visto ni escuchado fuera de películas. La sensación de fascinación se mezclaba con un miedo instintivo. Sabía que estaba viendo algo que podía costarme caro, pero no podía apartar la mirada. De repente mi computadora se congeló. Intenté reiniciarla pensando que era un fallo técnico, pero cuando regresé al sitio, apareció un mensaje que me heló la sangre. No eres bienvenido aquí. Sal ahora. Intenté reírme, atribuyéndolo a una broma de algún hacker del sitio, pero segundos después apareció otro mensaje. Sabemos quién eres. Sabemos dónde estás. Mi dirección exacta apareció en la pantalla. Cada letra parecía tatuada en mi mente. Sentí un escalofrío recorrerme entero, desde el cuello hasta los pies. Apagué la computadora de inmediato, pero la sensación de peligro permaneció. Los días siguientes fueron extraños. Empecé a notar cosas fuera de lugar en mi rutina diaria. Un coche que pasaba lentamente frente a mi casa. Sombras que parecían moverse en el borde de mi visión. Llamadas sin número que colgaban antes de que pudiera contestar. Una semana después, mientras revisaba el correo, lo vi. Un hombre alto, vestido de negro,
parado al final de mi entrada. Intenté actuar con normalidad, pero al mirarlo desde la ventana, seguí allí, inmóvil, observándome. Luego levantó la mano y se marchó lentamente, sin prisa, como si supiera que me había visto. Al día siguiente, un sobre sin remitente contenía docenas de fotos mías, cocinando, viendo televisión, incluso fotos grotescamente ampliadas desde el baño. Cada imagen me hacía sentir que alguien había cruzado todos los límites posibles. La paranoia me devoraba lentamente. Decidí pedir ayuda a mi amigo Matthew, quien vino a quedarse conmigo. Instalamos cámaras de seguridad por toda la casa, esperando recuperar algo de tranquilidad. Esa primera noche, pasadas las 2 de la madrugada, escuché un golpeteo suave en la cocina. Revisamos, pero no había nadie. Sin embargo, al revisar las grabaciones de las cámaras, vimos algo perturbador. Una figura oscura frente a la ventana, mirando hacia adentro durante varios minutos antes de desaparecer sin dejar rastro. Los días siguientes no mejoraron. Escuchaba pasos en el ático, ruidos de golpeteo en puertas que habían sido cerradas con llave, y a veces sentía un frío que recorría la casa desde el suelo hasta el techo, como si el aire mismo se hubiera vuelto hostil. Una noche, mientras dormía, desperté con la sensación de que alguien me observaba desde el borde de la cama. No había nadie, pero el miedo era tan real que mi corazón latía como un tambor y me costaba respirar. Intentamos contactar a la policía, pero su ayuda fue mínima. Ningún vecino reportaba nada extraño. Nadie parecía comprender lo que estaba pasando. El miedo, la intriga y la desesperación se mezclaban, y cada noche me sentía más atrapado, vigilado por algo que no entendía. Las semanas siguientes fueron un infierno silencioso. Cada noche se convertía en un desfile de ruidos imposibles de ignorar. Pasos sobre el techo que parecían acercarse y alejarse, golpeteos en las paredes que no tenían origen visible, y un parpadeo constante de luces que me hacía sentir atrapado en una película de horror de la que no podía salir. Cada vez que intentaba dormir, sentía la presencia de algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí, observándome. Mi mente me decía que estaba imaginando todo, pero mi instinto gritaba lo contrario. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras, descubrí algo que me hizo temblar hasta los huesos. Una figura oscura se movía por el exterior de la casa con una lentitud deliberada, como si supiera exactamente dónde mirar. Y en un momento levantó una fotografía de mí tomada en algún momento reciente, cuando yo no me daba cuenta. La paranoia se volvió insoportable. Cada sombra dentro de la casa parecía tener intención propia. Cada sonido era interpretado como un aviso, un preludio de lo que estaba por venir. Las puertas crujían aunque estuvieran cerradas. El viento golpeaba las ventanas de manera que parecía un mensaje, y un goteo constante en la cocina aparecía de la nada, cada vez más fuerte, cada vez más insistente. Una noche, mientras vigilaba el sótano, sentí un cambio en el aire. Se volvió más denso, pesado, como si la oscuridad misma tuviera peso. Abrí la puerta lentamente. Allí estaba, una figura encorvada, con capucha negra, sin rostro. Solo una superficie oscura y lisa que reflejaba la poca luz de la bombilla parpadeante. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que corriera, pero no podía apartar la vista. Antes de que pudiera reaccionar, escuché un susurro escalofriante. «No puedes escapar». Corrí hacia arriba, cerrando la puerta del sótano y bloqueando el acceso con una silla. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iban a estallar. Cada golpe, cada crujido parecía amplificado. Cada sombra parecía acercarse más. La casa, que antes era mi refugio, se había convertido en una trampa mortal. Intenté salir al exterior para buscar ayuda, pero mi teléfono no tenía señal y la línea fija estaba muerta. Era como si alguien hubiera apagado todo contacto con el mundo exterior. Las luces comenzaron a parpadear violentamente, como un aviso, y un ruido ensordecedor golpeó la puerta trasera. Corrí hacia allí, pero no había nadie. Solo un rastro de huellas embarradas desaparecía en la oscuridad del bosque que rodeaba mi casa. Los sucesos se intensificaron.
Una noche, pasadas las 3 de la madrugada, escuché un grito agudo e inhumano proveniente del exterior. No era humano, y mi mente no podía comprenderlo. Era un chillido mezclado con un lamento que me hizo retroceder varios pasos. Revisé las cámaras y solo pude distinguir una figura borrosa moviéndose con velocidad imposible. Cada rincón de la casa parecía tener vida propia. Los espejos mostraban marcas de manos mojadas que yo no había dejado allí. Los objetos se movían ligeramente cuando no los miraba, y las sombras parecían deformarse, acercándose y alejándose según mi presencia. Cada intento de racionalizar los sucesos se desmoronaba ante la evidencia de que algo en esa casa no era humano ni natural. Finalmente, llegó el clímax de esa pesadilla. Escuché un golpe proveniente directamente del sótano. La puerta estaba entreabierta y la oscuridad detrás de ella parecía más densa que el resto de la casa. Bajé lentamente las escaleras, cada paso resonando como un martillo. Al llegar al final, vi algo que aún hoy me cuesta describir. La figura encorvada, con capucha negra, parada frente a una pared, inmóvil, respirando lentamente. Cuando se giró, su rostro era una superficie negra lisa, brillante, sin rasgos, reflejando solo la luz tenue de la escalera. No podía gritar, no podía moverme. Solo sentía el terror absoluto mientras escuchaba 3 golpes suaves contra la puerta del sótano, seguidos de un susurro apenas audible. «No puedes escapar». En ese momento supe que la casa no era segura, que todo lo que había dejado atrás, mi hogar, mis pertenencias, había sido invadido por algo que no pertenecía a este mundo. Tomé lo esencial, salí corriendo sin mirar atrás y pasé la noche en mi auto, lejos de la casa, temblando y respirando con dificultad. Al día siguiente, contraté una empresa de mudanzas y dejé todo atrás. Nunca miré atrás, nunca regresé. No sé qué era esa cosa ni qué quería de mí. Solo sé una cosa: hay lugares en la dark web y en el mundo real donde la curiosidad puede costarte mucho más que miedo. Puede costarte la paz, la seguridad, incluso la cordura. Jamás imaginé que un simple maquillaje pudiera cambiar mi vida, para peor. Lo que voy a contarles pasó hace unos meses, cuando yo y mi novia, Carla, nos dejamos arrastrar por la curiosidad y la desesperación. Ella siempre había buscado cremas y productos para mejorar su piel, algo que la obsesionaba desde la adolescencia. Yo la acompañaba por compromiso, más que por interés, hasta que algo cambió. Todo empezó una noche de lluvia en Buenos Aires. Carla estaba en su habitación, el portátil encendido, buscando, no sé si era la crema perfecta o el secreto para no envejecer. La luz de la pantalla iluminaba su rostro de manera extraña, y sus ojos reflejaban una mezcla de excitación y miedo que me hizo sentir un escalofrío. Me senté en la cama, con una cerveza en la mano, y le pregunté qué había encontrado. «Jack, esto no es como cualquier tienda online», dijo, sus dedos temblando sobre el teclado. Es la Deep Web». Al principio pensé que exageraba. Siempre había creído que la Deep Web era peligrosa, pero más como un rumor que como una amenaza real. Ella me enseñó la página. Un sitio oscuro, minimalista, sin diseño, con tipografía básica y enlaces que parecían de otra época. La promesa era tentadora: cosméticos que no existían en ningún lado, capaces de borrar arrugas, manchas, cicatrices, incluso rejuvenecer la piel en minutos. Lo perturbador era la cantidad de testimonios, fotos de antes y después, mensajes de supuesta gratitud, reseñas que hablaban de milagros que parecían imposibles. «¿Pero es real?», pregunté, intentando sonar escéptico. «Jack, esto es real y no es barato», dijo ella con una mezcla de excitación y miedo. «Pero vale la pena». Me sentí incómodo, como si estuviera mirando algo prohibido. Sin embargo, la curiosidad y la obsesión de Carla me atraparon también. Pasó horas leyendo reseñas, viendo fotos y comparando precios. Cada paquete que compraba parecía más misterioso que el anterior.
frascos sin marcas, instrucciones mínimas, envíos que llegaban en sobres anodinos, sin remitente. Recuerdo claramente la primera vez que probó uno de esos productos, un suero llamado Lumina. La aplicación fue simple, casi ritual. Ella se miró al espejo, aplicó unas gotas y, en cuestión de minutos, su piel parecía iluminarse desde dentro. Yo estaba sentado a su lado, incrédulo. «Jack, no es una ilusión», me dijo con la voz temblando. «Se ve perfecta». No pude evitar notar algo más. No era solo la piel. Su expresión, sus movimientos, incluso su forma de hablar habían cambiado. Había un brillo en sus ojos que antes no estaba allí, pero no era exactamente alegría. Era otra cosa, algo inquietante que me hacía sentir que estaba perdiéndola poco a poco. Las semanas siguientes fueron aún más inquietantes. Carla comenzó a obsesionarse. Cada mañana revisaba la Deep Web buscando nuevos productos. Incluso dejó de salir con amigos, concentrándose únicamente en su piel y en los cosméticos que compraba. La rutina era siempre la misma. Elegir un producto, comprarlo de manera encriptada, recibirlo en un sobre anónimo y probarlo con una mezcla de excitación y temor. Yo trataba de intervenir. «Carla, esto está yendo demasiado lejos», le dije un día, mientras veía que abría un frasco sin etiqueta. «¿No te parece extraño que nadie se haga responsable de estos productos?» «Jack, confía en mí», respondió, sin levantar la mirada del espejo. «Esto funciona». Lo que empezó como curiosidad se convirtió en un patrón inquietante. Su piel mejoraba cada vez más rápido, pero también lo hacía su obsesión. Se pasaba horas frente al espejo, aplicando productos nuevos, comprobando efectos, registrando cambios, como si cada día fuese un experimento que no podía dejar incompleto. Yo me sentía atrapado en un apartamento que parecía cada vez más silencioso, más oscuro, incluso cuando la luz del día entraba por la ventana. Una noche, después de un largo día de lluvia y ruido de la ciudad, llegó un paquete diferente. No tenía marcas ni instrucciones claras, solo un frasco oscuro y una nota escrita a mano. «Úsalo solo una vez». Carla lo sostuvo en sus manos, temblando. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y deseo. Me miró y me pidió que me apartara, casi suplicando. «Chuck, solo quiero probarlo una vez», susurró. Y yo, sintiendo un miedo inexplicable recorrer mi cuerpo, supe que lo que viniera después cambiaría nuestras vidas para siempre. Cuando Carla aplicó el producto del misterioso frasco, su piel brilló como nunca antes, lisa, impecable, perfecta. Pero sus ojos parecían vacíos. Yo sentí un frío helado recorrer mi cuerpo, un miedo que no podía explicar. Intenté acercarme, hablarle, tocarla, y ella me apartó con suavidad, pero con una firmeza que me dejó paralizado. «Jack, no te acerques», susurró con la voz casi inexistente. Esto es diferente». Durante días, algo cambió en ella. Su rutina era obsesiva y silenciosa. Se levantaba temprano, aplicaba productos en un orden exacto, inspeccionaba su piel bajo diferentes luces, tomaba fotos y las comparaba con las anteriores, siempre buscando la perfección absoluta. Cada vez que intentaba hablarle de otra cosa, de nosotros, de salir, de cualquier plan, parecía desconectada, como si solo escuchara la mitad de mis palabras. Yo, que hasta entonces había sentido curiosidad, comencé a tener miedo. La veía mirarse al espejo durante horas, pasando los dedos por su rostro, casi acariciando la perfección que esos productos le habían dado. Empezó a evitar el contacto físico conmigo, no por falta de cariño, sino porque parecía más interesada en su piel que en cualquier otra cosa. «Jack, no lo entiendes», me dijo un día con un hilo de voz. «Si dejo de usarlo, todo desaparece, todo lo que soy ahora». Intenté investigar por mi cuenta. Me metí en la Deep Web nuevamente, buscando información sobre los productos que había comprado, leyendo foros, comentarios y relatos de personas que habían gastado miles de dólares en cosméticos milagrosos. Descubrí un patrón inquietante.
Todos hablaban de resultados inmediatos, de transformaciones visibles en días, pero había algo que nunca contaban abiertamente: la dependencia psicológica, la obsesión silenciosa, la ansiedad de no volver a ser perfectos sin esos productos. Una noche, mientras Buenos Aires estaba envuelta en lluvia y luces difusas, escuché un ruido extraño proveniente de la habitación de Carla. Me acerqué y la encontré frente a su espejo, con varios frascos abiertos a su alrededor, mezclando productos, anotando cantidades, observando cada cambio en su piel con una obsesión que me aterraba. «Carla, ¿qué estás haciendo?», pregunté, con voz temblorosa. Ella se volvió lentamente, con una mirada que no reconocí. Sus ojos brillaban, pero había algo vacío detrás de ellos, algo que me hizo retroceder. «Jack, esto es lo único que me hace sentir yo misma», dijo, y no pude decidir si era verdad o una mentira que se había dicho a sí misma. «No quiero perderlo». A partir de ese momento, su vida giraba en torno a los cosméticos. No salía, no hablaba más que para pedir que le trajera productos nuevos. Y cada paquete que llegaba era un evento que consumía horas de su día, su atención y mi paciencia. Los productos eran cada vez más raros, más misteriosos, más difíciles de conseguir. Algunos eran químicamente experimentales, otros con fórmulas sin certificar. Pero para Carla eso no importaba. La perfección lo justificaba todo. Pasaban los días y yo veía cómo la mujer que amaba desaparecía detrás de un rostro inmaculado. Sus gestos eran precisos, estudiados, sus emociones medidas. Incluso su risa parecía un eco de algo que había sido genuino. Cada vez que intentaba acercarme, sentía un muro invisible, una distancia que no podía traspasar. Una tarde, mientras ella dormía, decidí revisar los productos antiguos que había comprado. Encontré informes de laboratorio incompletos, fórmulas químicas peligrosas y comentarios que hablaban de cambios mentales, de obsesión, de pérdida de control. Mi corazón se hundió. Entendí que la perfección tenía un precio real, tangible: la humanidad de Carla. Con el tiempo, aprendí a convivir con su nueva rutina. Me sentaba a su lado mientras aplicaba productos, observando cómo su rostro cambiaba minuto a minuto, sintiendo miedo y fascinación al mismo tiempo. La persona que amaba seguía allí en espíritu, pero el resto de su ser estaba atrapado en una obsesión silenciosa que yo no podía romper. Hoy Carla sigue usando esos productos. Su piel es perfecta, su rostro impecable, y la ciudad continúa su ritmo indiferente afuera de nuestro apartamento. Pero yo sé la verdad: la perfección que ves no es belleza, es control, es dependencia, es una prisión que nadie más ve. Yo sigo aquí, escribiendo esto, para advertir a quien lo lea: la obsesión por lo milagroso, por lo imposible, puede atraparte en algo que parece real, tangible, y dejarte vacío por dentro.
Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.